Hola, bienvenidos. Estamos en la sesión 4 de nuestro curso de microeconomía para la licenciatura de mercadotecnia. Como ustedes saben, pues mi nombre es Galo Moncada Freire y estoy acompañándolos en este proceso de aprendizaje y de dominio de los principales conceptos de la materia. Esto fue lo que vimos en la última clase, a forma de repaso o a manera de repaso. Analizamos el equilibrio del mercado. Y dentro de ese equilibrio del mercado, vimos un poco los conceptos de superávit y de déficit de producción. Y habíamos acordado, básicamente, que el equilibrio de producción se da cuando productores y consumidores se ponen de acuerdo en precios y cantidades. Y a ese concepto, a ese fenómeno de acuerdo entre precios y cantidades y de intercambio de bienes y servicios que le va a permitir a los consumidores satisfacer sus necesidades y a los productores maximizar sus beneficios, se le conoce con el nombre de equilibrio del mercado. Pero habíamos hecho énfasis que en ese equilibrio del mercado podrían presentarse dos tipos de fenómenos. En primer lugar, podría existir un superávit de producción y en segundo lugar, también podríamos incurrir en un déficit de producción. Y se da un superávit de producción cuando las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas. Y se da un déficit de producción cuando las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofrecidas. Si las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas, estamos ante un superávit de producción y el mercado, en esta interacción que existe entre consumidores y productores, va a provocar que los precios disminuyan. Pero cuando existe un déficit de producción, y si las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofrecidas, ¿qué va a suceder? El mercado va a ocasionar que los precios comiencen a subir. Esta interacción y este juego de oferta y demanda va a provocar un incremento en el nivel de precios. Y en la parte izquierda, decíamos, si el precio es de 80, si sabíamos que el precio equilibra cuando P es igual a 55 y Q es igual a 45, si el precio es 80, lo que existe es un superávit de producción. En cambio, si el precio es de 20, lo que existe es un déficit de producción. El objetivo de esta sesión es que al término los estudiantes comprenderán el impacto que tiene la intervención del gobierno en el equilibrio del mercado. Y el estudiante aprenderá y se familiarizará con términos económicos nuevos como excedente al consumidor y al productor. Los impuestos y el déficit del gobierno. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vamos a analizar el gobierno, cuando nosotros vamos a intentar explicar sobre las decisiones de política y económica que toma el gobierno y el impacto en el equilibrio del mercado, primero tenemos que hacer un análisis de eso, un análisis de cómo funciona el aparato estatal y cómo el aparato estatal necesita de ciertos ingresos y egresos para poder financiar su operación. Pero todos los gobiernos tienen un presupuesto. Así como nosotros, las personas físicas, ¿no? Tenemos un presupuesto. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos de ingresos para poder financiar nuestros gastos. Nosotros, para poder sobrevivir, necesitamos consumir. Necesitamos financiar ciertos gastos como son alimentación, como son vestido, como son quizás educación, en el caso de las personas que están tomando esta licenciatura, o si ustedes tienen hijos, la educación de sus hijos, ¿no? Tienen que financiarla, y ese financiamiento de esa educación se hace única y exclusivamente a través de la generación de ingresos. Pero ¿qué ocurre cuando los ingresos de una persona o de una familia no alcanzan para financiar esos gastos, esas necesidades de educación, de alimentación, esas necesidades básicas? Entonces, esa familia tiene que recurrir al endeudamiento.
Y ese endeudamiento puede ser con préstamos a terceros o puede ser con la tradicional tarjeta de crédito. Aunque no es lo mismo hablar de una persona individual o de una familia como tal o de un ente económico, no es lo mismo al hablar de un gobierno. El ejemplo es un poco válido para efectos didácticos. Una empresa o incluso un individuo puede estar en una situación de quiebra, donde sus ingresos no le permiten financiar sus gastos. A las empresas, los ingresos quizás no les permitan cubrir sus costos fijos y sus costos variables, o sus costos de operación. El riesgo operacional de la empresa es muy grande. Eso ocurre en el campo empresarial. Pero, eso ocurre en el campo empresarial. Pero, ¿qué ocurre con los gobiernos? Los gobiernos como tales nunca quiebran. Los gobiernos no quiebran, es decir, pueden tener déficit, pueden endeudarse, pero no desaparecen. Una empresa cuando quiebra tiende a desaparecer del mercado, sale del mercado. Pero un país como tal, no. Únicamente que venga una guerra y que la geopolítica cambie, pero como tal, por cuestiones económicas, si tiene un déficit muy amplio, si sus ingresos no alcanzan a financiar sus gastos, pues la figura de la quiebra de un país no existe. Simplemente lo que existe es una figura de alto endeudamiento, y esa figura de alto endeudamiento no le permite quizás devolver los préstamos que adquirió, y el riesgo país de las calificadoras internacionales sobre esa nación va a aumentar. Y si aumenta el riesgo país, pues esa nación no va a poder adquirir financiamiento internacional. Ese es uno de los problemas que podemos encontrar. Pero en todo presupuesto, así como las familias independientes o las personas a nivel individual necesitan de ingresos para financiar sus gastos, los gobiernos también necesitan de ingresos para poder financiar sus gastos de operación. Y los gobiernos, para poder mover sus ingresos y sus gastos, aplican algo que se conoce con el nombre de política fiscal. La política fiscal es la que va a determinar cómo se van a mover esos ingresos y cómo se van a mover esos gastos. Ustedes siempre han de escuchar el término reforma fiscal. Siempre se habla de una reforma fiscal en el Congreso de la Unión, ¿no? Que va a haber una reforma fiscal, que se van a subir ciertos impuestos o quizás van a disminuir otros impuestos, etcétera. Ese tipo de decisiones se les conoce en el argot económico como decisiones de política fiscal. Generalmente, en economía, y esto quizás un poquito entrándonos a macroeconomía, todos los países toman determinadas decisiones de política económica. Pero la política económica de un país y esas decisiones que se toman siempre buscan, de alguna u otra manera, de alguno u otro camino que se tome, siempre intentan buscar tres objetivos fundamentales, que son la estabilidad de precios, el crecimiento económico de ese país y la disminución del desempleo, porque el aspecto social le preocupa mucho a los gobiernos. Cuando existe alto desempleo, hay riesgo de que los niveles de tranquilidad y de paz de una determinada nación se alteren. Si las personas están en desempleo simplemente, y si no tienen un seguro de desempleo, como existen en ciertas naciones de Europa, como existe en Europa, pero no existe, por ejemplo, en América Latina, cuando alguien entra al desempleo, simplemente no tiene forma de tener ingresos, y si no tiene forma de tener ingresos, no puede financiar las operaciones o no puede financiar los gastos de subsistencia de su familia. Entonces tiene que recurrir al endeudamiento, y quizás si no tiene crédito ya en los bancos o en el sistema financiero, o si no hay personas o amigos que lo puedan auxiliar otorgándole cierta cantidad de dinero, pues esas personas muchas veces se van hacia otras vías de obtenerlo, y puede ser una vía la de delinquir. Entonces los niveles de paz social por esa razón se alteran. Entonces, como decíamos, y como como ustedes tienen en su pantalla, mediante la llamada política fiscal, el gobierno determina las variaciones tanto de sus ingresos como de sus egresos. Pero esta política fiscal y estas decisiones que toma el gobierno pueden ser de dos tipos. Puede ser que el gobierno tome una política fiscal de tipo expansiva o expansivo,
o puede ser que el gobierno tome una decisión de política fiscal de tipo contractivo. Siempre hay que tener en cuenta que los impuestos son un instrumento de política fiscal. Ahora, dentro de los ingresos que generalmente un Estado tiene, están definitivamente los impuestos, que lo vamos a analizar después. Como ya les decía, la política fiscal, ¿qué implica? Hay dos, como yo les digo, hay dos tipos de ingresos, ¿no? Por un lado, un gobierno puede tener ingresos, y por otro lado, un gobierno puede tener gastos. Un gobierno puede tener ingresos y por otro lado, un gobierno puede tener gastos. Si un gobierno tiene ingresos, ¿qué ocurre? ¿Cómo hace el gobierno para aumentar los ingresos? Un gobierno para aumentar los ingresos lo que hace es un aumento del nivel de impuestos, taxes. Pero también un gobierno puede incrementar sus ingresos si tiene recursos estratégicos como petróleo y gas, como el caso de nuestro país. ¿Qué ocurre? Puede haber un aumento del nivel de precio. Si el precio del petróleo sube, va a haber un aumento del nivel de ingresos de esa nación, ¿no? Ahora, también hay gastos. Se puede disminuir los niveles de gastos o se puede incrementar los niveles de gastos. Puede haber una cuestión de que puede haber un determinado tipo de política que busque incrementar los niveles de gastos o puede haber otro determinado tipo de política que busque o procure disminuir el nivel de gastos. ¿Qué sucede? Se dice que hay una política fiscal expansiva cuando hay un incremento en el gasto público y hay una disminución en el nivel de los impuestos. Repito, se dice que hay un aumento o que hay una, que hay una política fiscal expansiva cuando hay un aumento en el nivel de gasto público y hay una disminución en el nivel de impuestos. Si hay un aumento en el nivel de gasto público, quiere decir que el gobierno va a construir mayores obras de infraestructura, va a construir mayores carreteras, más carreteras, más escuelas, más hospitales. Por lo tanto, va a demandar mucha mano de obra. Y al demandar mano de obra, y esa demanda, podremos decir así, de mano de obra, lo que va a procurar es un efecto multiplicador en la economía. Pero por otro lado, también está la otra cuestión, que puede haber una política fiscal contractiva, y esta se da cuando existe una contracción en el gasto y un aumento en la tasa de impuestos. ¿Qué ocurre si hay una contracción en el gasto? ¿Qué sucede si hay una contracción en el nivel de gasto público? Si hay una contracción en el nivel de gasto público, simplemente el gobierno deja de construir carreteras, deja de construir puentes, deja de construir hospitales, escuelas, y esa contracción del gasto público también implica que toda la masa laboral se vaya, o toda la masa laboral del sector público sea despedida también, quizás. Entonces, eso contrae la economía. Por esa razón, la política fiscal es importante. Siempre tienen que tomar en cuenta que todo gobierno tiene una política económica, que ya les dije cuáles eran los objetivos, pero que tiene dos herramientas de política indispensables, que son la política fiscal, que sería como el brazo derecho, esa política fiscal que permite reactivar la economía, que es la intervención del gobierno en la economía, y por otro lado la política monetaria, que consiste en el manejo, pues, de la cantidad de dinero que hay en la economía, de la estabilidad de los precios, y una herramienta básica que tiene, ¿no?, una herramienta que utiliza mucho, es la tasa de interés. Ahora, si el gobierno busca financiar sus déficits, lo puede hacer por tres caminos. En primer lugar, mediante la disminución del gasto. En segundo lugar, por un aumento en el nivel de ingresos o a través del endeudamiento. Esas son las tres formas que tiene un gobierno para financiar el déficit fiscal.
a los impuestos y al nivel de impuestos y a los gastos, generalmente se les conoce con el nombre de estabilizadores automáticos de la economía. Cuando ustedes tomen una clase de macroeconomía, cuando vayan a su curso de macroeconomía, van a estudiar a mayor profundidad estos conceptos. Aquí simplemente los estamos repasando, revisando, porque vamos a ver cómo la intervención del gobierno y fundamentalmente su política fiscal va a impactar en el equilibrio del mercado y en la interacción que se da en el libre juego de la oferta y la demanda para fijar niveles de precios y niveles de producción. ¿Qué sucede? Como ya habíamos visto en la lámina anterior, ¿qué sucede si el gobierno, hay tres formas que puede financiar el gobierno el déficit? Por el lado del ingreso, incrementando los impuestos o cuando el precio del petróleo es alto, en el caso de México. Por el lado del gasto, que significa contracción del gasto público, disminución del aparato del Estado. Y un tercer camino es a través del endeudamiento externo. Entonces vamos a analizar esos fenómenos. En primer lugar, ¿qué sucede si el gobierno decide financiar el déficit por el lado del ingreso? Si decide financiar el déficit por el lado del ingreso, tendrá que aumentar el nivel de impuestos. Entonces, pero primero, antes de analizar esto de incremento de los impuestos, tenemos que entender qué es esto de los impuestos. Los impuestos no son otra cosa que un elemento que se le conoce como el nombre de estabilizador automático de la economía, pero la razón de ser de los impuestos, ¿cuál es? Es lograr un efecto de redistribución económica. La razón de ser de los impuestos no es otra cosa que gravar a las personas que tienen más para redistribuirlos a las personas que tienen menos. Es decir, que aplique una especie de justicia dentro del sistema económico, ¿no? De una mayor equidad dentro del sistema económico. Y estos impuestos pueden ser de dos tipos, a muy breves rasgos, porque no es una clase de finanzas públicas, es una clase de microeconomía fundamentalmente. Estos impuestos pueden ser de dos tipos. En primer lugar, pueden ser impuestos directos o también pueden ser impuestos indirectos. Los impuestos, como dice en la pantalla, y ya lo mencioné, buscan generar equidad en la sociedad. Pero si hay un aumento en su valor, si hay un aumento en el valor de los impuestos, esto va a tener un impacto dentro del equilibrio del mercado. Ahora, el déficit del gobierno también se puede, esto es si lo queremos financiar por el lado del ingreso. Para financiarlo por el lado del ingreso, o nos favorece la coyuntura internacional de un alto precio del petróleo, o simplemente hay que incrementar los impuestos. Y si ya incrementamos los impuestos, eso va a tener un impacto sobre la operación de las empresas, porque van a tener que entregar más recursos al fisco. Y si entregan más recursos al fisco, el proceso multiplicador o el efecto multiplicador va a ser mucho menor. Pero si hay un aumento en su valor, también hay un impacto en el equilibrio del mercado. Estas decisiones de entorno económico, estas decisiones que tiene el gobierno, van a tener un impacto en el equilibrio del mercado, van a tener un impacto en la actividad empresarial y van a tener un impacto en las decisiones de financiamiento y de inversión que las empresas deseen tomar. Pero hay un tercer camino, ya vimos por el lado cómo se podía financiar el déficit del gobierno por el lado del ingreso, ya vimos por el lado del gasto que simplemente era, muchos países han aplicado privatizaciones o simplemente disminución del aparato del Estado o suspender la obra pública, que por ejemplo en la década de la Gran Depresión de los años 30, esta participación del Estado en la economía fue trascendental porque permitió reactivar la economía, generar un efecto multiplicador y poder salir de la crisis del 29. Y se le atribuye a John Maynard Keynes pues toda la teoría que permitió dar las recetas económicas para salir de esta situación. Pero, ¿qué ocurre si el gobierno ya no puede subir más los impuestos por ABC de motivos,
ya no puede, no está dispuesto a reducir el gasto público, quizás existan presiones políticas internas muy fuertes o sindicatos también fuertes, se ve obligado a recurrir a una tercera vía, la del endeudamiento externo. Si el gobierno busca endeudarse, para financiar su déficit, porque sus ingresos son menores que sus egresos, simplemente lo que está ocurriendo ahí, si decide endeudarse, es traspasando un problema actual hacia el futuro. Van a ser las siguientes generaciones de ese país las que van a tener que hacer esfuerzos muy grandes a través de la producción. ¿Para qué? Para lograr pagar esa deuda que fue adquirida en otra generación o años atrás. Simplemente el endeudamiento es traspasar un problema hacia el futuro. Ahora, hay que tomar en cuenta algo que quizás tuve que explicarlo desde el principio. En el presupuesto del Estado, ya saben que el presupuesto del Estado es ingresos y gastos. Ese presupuesto puede haber tres alternativas, ¿no? En primer lugar, si el ingreso del Estado es mayor que el egreso del Estado, lo que ocurre aquí o lo que hay aquí, ¿qué es? Es un superávit. Si los ingresos del Estado son iguales a los egresos del Estado, lo que existe aquí es una situación de equilibrio. Si los ingresos del Estado son menores a los egresos del Estado, lo que existe es una situación de déficit, que se le conoce como el déficit de gobierno o también como déficit fiscal. En América Latina, y quizás en todos los países del mundo, los mismos Estados Unidos, estamos en esta situación de déficit. Pero recuerden, las naciones o los estados no son empresas. Las naciones pueden tener ingresos que no permiten financiar sus operaciones, pero no por eso esa nación va a desaparecer como las empresas, ¿no? Simplemente van a buscar formas de financiar esas brechas que existen entre ingresos y gastos, pero esas decisiones que se tomen de política fiscal para financiar esa brecha de ingresos y gastos va a tener un impacto sobre la actividad económica, va a tener un impacto sobre las empresas y va a tener un impacto sobre las decisiones que tomen esas empresas. Esas mismas empresas van a tener que entregar más recursos al gobierno para poder financiar este déficit. Muy bien, pero la pregunta clave que debemos hacernos en este momento es la siguiente. ¿Qué sucede si el gobierno decide aplicar un impuesto al consumidor, al equilibrio del mercado? Ustedes, y aquí voy a hacer una explicación un poco amplia, porque ustedes tienen en la gráfica, en la parte derecha de su pantalla, tienen una gráfica que explica el movimiento de la curva de la oferta y qué ocurre con la nueva situación cuando existe un impuesto al consumidor. Puede ser también un impuesto al productor, puede ser un subsidio, vamos a hacer un solo caso. ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede al equilibrio del mercado, a esa interacción entre oferentes y demandantes, cuando el gobierno decide poner un impuesto al consumidor? ¿Por qué? Porque simplemente se encuentra en una situación de déficit fiscal y necesita financiar esa brecha fiscal. Voy a borrar. Bien, nosotros podemos estar en una situación como la que tenemos a continuación.
Aquí en el eje de las ordenadas vamos a poner P, precios. En el eje de las abscisas tenemos Q. Ahí están las cantidades. En el eje de las ordenadas tenemos el precio. En el eje de las abscisas tenemos Q, que son las cantidades. Por un lado tenemos la curva de demanda. Y por otro lado tenemos la curva de oferta. Y aquí está el equilibrio del mercado. Entonces, sabemos que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Y al tener pendiente negativa, pues la representamos, es la línea verde, ¿no? Ahí claramente vemos en la gráfica que es la línea verde. Vamos a representarlas por las ecuaciones que ya hemos calculado, que es P igual a 100 menos Q. La línea negra es la curva de oferta. La línea negra es la curva de oferta y por lo tanto ya también la hemos calculado y vamos a decir que es P igual a ¿qué? P igual a 10 más Q. Demanda y oferta. Tanto los consumidores como los productores interactúan entre sí para acceder a un nivel de precios y a un nivel de cantidades. Ya habíamos hecho este ejercicio la clase pasada y al hacer este ejercicio simplemente lo que hicimos fue que igualamos las dos ecuaciones y dijimos 10 más Q es igual a ¿qué? Es igual a 100 menos Q. 10 más Q es igual a 100 menos Q. Entonces 10 menos vamos a ponerla aquí. 2Q es igual a 100 menos 10 y por lo tanto 2Q es igual a 90 y Q, 90 dividido para 2, es igual a 45. Ahí está la cantidad de equilibrio, que en este caso la vamos a representar aquí. Q igual, asterisco, es igual a 45. Y como ya lo habíamos hecho, reemplazamos ahora en la curva de oferta. En el ejercicio anterior lo habíamos reemplazado en la demanda. Si tenemos la curva de oferta que P es igual a 10 más Q, y lo reemplazamos, decimos que P es igual a 10 más 45, entonces tenemos que el precio de equilibrio es igual a 55. Y tenemos que P asterisco es igual a 55. Ahí está. P asterisco es igual a 55. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el gobierno decide poner un impuesto al consumidor y ese impuesto, vamos a suponer, es T igual a 10? Si eso ocurre, aquí graficamos el impuesto. Aquí graficamos el impuesto. ¿Qué va a suceder con la nueva curva de oferta? La curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Voy a ponerla en color negro, pero en líneas punteadas. Se va a desplazar hacia la izquierda la nueva curva de oferta. Va a haber un nuevo equilibrio que va a estar en E', que a su vez va a tener un nuevo precio, que es el precio que paga el consumidor. Aquí lo voy a poner, el precio que paga el consumidor. Acá va a haber un precio, pero este precio va a ser el que recibe el productor, y lo vamos a poner aquí, precio que recibe el productor, vamos a ponerlo como igual. Pero al mismo tiempo
como un impuesto es recesivo, va a haber una contracción en el mercado. Por lo tanto, va a haber una nueva cantidad que vamos a ponerla como Q', una nueva cantidad de equilibrio. Vamos a rayar aquí mejor esta. Y este cuadrito o este rectángulo que encontramos ahí, ese rectángulo que encontramos ahí, es o son los ingresos del Estado. Estos son los ingresos del Estado. Y esos ingresos del Estado los representamos así. Y también podríamos calcular los ingresos del Estado. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí, en este punto, el equilibrio era 45, punto y coma, 55. En el nuevo equilibrio, E', en el nuevo equilibrio que es E', vamos a determinar cuál es el nivel de precios y cuál es el nivel de cantidades. El nuevo nivel de precios y el nuevo nivel de cantidades. Entonces vamos a borrar. Como hay un movimiento en la oferta, simplemente, ¿qué ocurre? A este precio, el impuesto, le tenemos que sumar 10. A este precio que recibe el productor, le tenemos que restar 10. Le tenemos que restar 10. Y eso va a ser igual a 10 más Q. De esa manera obtenemos una nueva curva de oferta. Esa nueva curva de oferta va a ser igual a pre igual a 20 más Q. Y esa es la nueva curva de oferta, representada por la línea punteada, que es P igual a 20 más Q. Y esa nueva curva de oferta me va a permitir obtener un nuevo nivel de equilibrio. Un nuevo nivel de equilibrio. Que lo obtenemos de la siguiente manera. 20 más Q. Y lo igualo con la demanda, porque la demanda no se ha modificado. Igualando oferta y demanda, nueva oferta y nueva demanda. 20 más Q es igual a ¿qué? Es igual a 100 menos Q. Entonces yo tengo aquí que 2Q es igual a 80 y la nueva cantidad de equilibrio, que sería Q', va a ser igual a 40. Entonces ya tengo un resultado. Q' es igual a 40. La voy a poner con verde. Q' es igual a 40. O sea, el impuesto, vean como el impuesto al consumidor ya ocasionó una disminución en las cantidades. El impuesto al consumidor ya ocasionó una disminución en las cantidades. Ahora, el precio que recibe el consumidor, el precio que paga el consumidor es mayor al precio antes del impuesto. Y el precio que recibe el productor es menor al precio de antes de la aplicación del impuesto por parte del Estado. Si nosotros realizamos esto, si ejecutamos este ejercicio, ya tenemos que Q' es igual a 40, obtenemos lo siguiente. ¿Cuál es el precio que recibe el consumidor? Lo estimamos en función, o el precio que paga el consumidor, en función de la curva de la demanda, y decimos,
que P es igual a 100 menos Q, pero ya sabemos que la nueva cantidad de equilibrio es 40, por lo tanto P es igual a 100 menos 40, entonces el precio que recibe o que paga el consumidor ahora es de 60. Ya tenemos otro precio. 60 es esto, 60. Precio que paga el consumidor es 60. Ahora nos falta saber cuál es el precio que recibe el productor. ¿Cuál es el precio que recibe el productor? Entonces, para saber cuál es el precio que recibe el productor, tenemos que tomar la curva de demanda anterior, la curva de oferta anterior, y decimos, voy a borrar aquí, y decimos lo siguiente: P es igual a 10 más Q. ¿Qué sucede si Q es igual a 40? Entonces tengo que P es igual a 10 más 40. Entonces el precio que paga el producto, que recibe el productor, es igual a ¿cuánto? Es igual a 50. Y aquí tenemos precio es igual a 50. Pero, como nosotros podemos observar, la diferencia de lo que paga el consumidor, que es 60, y la diferencia de lo que recibe el productor, que es 50, hay una diferencia de 10. Esos 10 son el impuesto. Pero ¿cuánto verdaderamente se lleva el Estado? Para saber eso, como vemos que es un rectángulo, simplemente hacemos una operación simple que es base por altura. Hacemos una operación que es base por altura, y al hacer esa operación que es base por altura, tenemos lo siguiente: los ingresos del Estado van a ser igual a ¿qué? Al precio que paga el consumidor menos el precio que recibe el productor, multiplicado por la nueva cantidad de equilibrio, que es Q', ¿no? Vamos a ponerle aquí por. Entonces, los ingresos del Estado, ¿a qué van a ser igual? Van a ser igual a 60 menos 50 multiplicado, ¿cuánto es Q'? Q' es 40. Por lo tanto, los ingresos del Estado, ¿a qué va a ser igual? A 400. Los ingresos del Estado es igual a 400. Y aquí tenemos que los ingresos del Estado son iguales a 400 unidades al cuadrado. Es así como hemos estimado en ese rectángulo, cuántos son los ingresos del Estado. Pero aquí hay unas conclusiones importantes, y regresamos a la pantalla para poder entenderlas mejor. En primer lugar, si nosotros tenemos la gráfica que tenemos en la pantalla es exactamente igual a la gráfica que tenemos acá, que la hemos trabajado aquí. La diferencia es que, como hemos venido desarrollando la estimación de la curva de la demanda, la estimación de la curva de la oferta, hemos calculado el equilibrio del mercado y ahora estamos analizando la intervención del gobierno dentro de esa estructura, dentro de esa interacción. La diferencia es que aquí le hemos puesto ecuaciones lineales para poder demostrar gráficamente y de forma cuantitativa cómo si el Estado le impone a las empresas un impuesto al consumidor de 10, eso va a afectar el equilibrio y va a afectar la interacción entre oferentes y demandantes. Como un impuesto de 10 de entrada mueve la curva de oferta hacia arriba, hacia la izquierda, la contrae, porque el impuesto es contractivo, siempre va a ser contractivo. En segundo lugar, ¿qué ocurre? Al incrementarse el impuesto, lo que va a suceder es
que en un principio, antes del impuesto, el precio de equilibrio era 55.45. Al imponerse un impuesto de 10, el precio que paga el consumidor va a ser mayor, en este caso 60. El precio que recibe el productor va a ser menor, en este caso 50. Y las cantidades de equilibrio en el mercado se modifican de 45 a 40, o sea, se modifican en 5. Y la diferencia de lo que paga el consumidor de lo que recibe el productor, esa diferencia es el impuesto, que T es igual a 10. Entonces, ¿qué ocurre? La curva de oferta se desplaza, como vemos en la gráfica que ustedes tienen en su pantalla, se va a desplazar de O sub 0 a O sub 1, se va a ir hacia arriba. Después de la aplicación del impuesto, el precio que paga el consumidor es P sub 1. Y ese precio que paga el consumidor, que es P sub 1, que en este caso es 60, es mayor al precio del equilibrio del mercado, que es P sub 0, que en este caso es 55. Entonces, de entrada, el impuesto le va a hacer pagar un precio mayor al consumidor. Esa es la primera conclusión. El impuesto le va a hacer pagar un precio mayor al consumidor. En cambio, el precio que recibe el productor, que antes del impuesto era 55 y que en la gráfica que ustedes tienen en su pantalla es P sub 0, el ingreso o el precio que recibe se reduce hacia F, hasta el punto F en la gráfica. Acá, el precio que recibe el productor de 55 se reduce a 50. Entonces, de entrada, al ser un impuesto, ya sabe el productor lo que sucede. Lo que va a ocurrir es que ellos van a recibir un precio menor en el momento de la aplicación de un impuesto. Y si el precio que reciben es menor, los ingresos de los productores son menores. Y como dice la simple ley de la oferta, a menores precios, simplemente hay menos incentivo de producir mayores cantidades. El nuevo equilibrio se da en un nivel de producción en que Q' es igual a 40. El nuevo equilibrio se da a un nivel mayor. Y como Q' es igual a 40, es menor a Q asterisco, que es igual a 45. Es decir, que el nuevo nivel de producción de equilibrio, Q1, va a ser menor a Q sub 0. Como ustedes pueden ver en su gráfica. Cuando hay un impuesto, la producción de la industria, la producción del mercado se contrae. Y la diferencia de lo que paga el consumidor, que en este caso, en la gráfica que ustedes tienen en su pantalla es P sub 1, y de lo que recibe el productor, que en este caso es F, y si lo multiplicamos por las cantidades de producción con el nuevo equilibrio del mercado, una vez establecido el impuesto, que en este caso vendría a ser el rectángulo P1, E sub 1, F, V, ese rectángulo se lo lleva el Estado, son los ingresos del Estado. Que nosotros aquí lo hemos calculado y decimos que los ingresos del Estado, ¿a qué van a ser igual? Al precio que paga el consumidor, menos el precio que recibe el productor, multiplicado por la cantidad de equilibrio. Y esos ingresos del Estado equivalen a 400 unidades al cuadrado. Una vez explicado esto, hay que tomar en cuenta que los impuestos o los parámetros, tanto en la demanda o en la oferta, estos parámetros de desplazamiento van a provocar movimientos tanto en la curva de la demanda como en la curva de la oferta. Y para no hacer tantas gráficas o tantos ejemplos ilustrativos, vamos a analizar dos importantes que ustedes lo tienen en su pantalla. En primer lugar, ¿qué ocurre si hay un incremento en el número de vendedores? Por decir algo, si estamos en la gráfica de la izquierda, la curva de oferta, que es la línea roja, se va a desplazar hacia la línea negra. Y ese desplazamiento va a ocasionar que exista una variación en el nivel de precios y una variación en el nivel de equilibrio. El nivel de precios va a disminuir y las cantidades de equilibrio, en cambio, van a aumentar. En
A diferencia de la otra gráfica que está en su pantalla en la parte derecha, ¿qué sucede si hay un aumento en la demanda? Un desplazamiento de la curva de la demanda, ya sea por un incremento en la cantidad de consumidores, ocasiona que el nivel de precios aumente y que las cantidades ofrecidas también aumenten. Así nosotros podemos hacer ejemplos ilustrativos. De hecho, yo les recomiendo que ustedes hagan gráficas, tomen sus apuntes, hagan gráficas ilustrativas y vayan practicando estos desplazamientos de la oferta y la demanda. Les va a servir mucho en el momento de analizar y de tomar decisiones. ¿Qué sucede si entran más competidores al mercado? ¿Qué sucede si hay más productos sustitutos y competitivos? ¿Qué ocurre si es que hay un incremento en los niveles de salarios? Si el gobierno decreta incrementos en los niveles de salarios. Y es así que en la industria en las cuales estén participando van a ustedes poder determinar cuáles van a ser los impactos en la demanda y en la oferta, y al mismo tiempo cómo esos movimientos de la demanda y oferta van a provocar variaciones en el nivel de precios y en las cantidades de equilibrio. Finalmente, vamos a estudiar dos conceptos adicionales importantes. Y estos conceptos son el del excedente al consumidor y del excedente al productor. Para esto voy a proceder a borrar un poquito la gráfica, ¿no? Las gráficas aquí en el piso. Bien, ustedes tienen en la parte derecha de su pantalla, tienen una gráfica en la cual encuentran, están representadas la curva de la demanda, que es la línea celeste, la curva de la oferta, que es la línea roja, y unos rectángulos. Hay un rectángulo celeste que es la representación gráfica y geométrica, porque es un rectángulo, un triángulo rectángulo, mejor dicho. Bueno, es un triángulo del excedente al consumidor, la figura celeste. Y la figura celeste representa el excedente al consumidor. Y el área amarilla representa el excedente al productor. Entonces tenemos el excedente al consumidor y el excedente al productor. Ahora, cuando los consumidores están dispuestos a pagar por los productos un precio mayor al existente en el mercado, podemos decir y concluir que existe un excedente al consumidor. Repito, cuando los consumidores están dispuestos a pagar por los productos un precio mayor al existente en el mercado, va a existir para estos consumidores un excedente al consumidor. ¿Qué implica esto? Si yo quiero comprar, un ejemplo muy simple, si yo quiero comprar un paquete de cómputo y el precio del mercado en ese paquete de cómputo es de $80 y yo estoy dispuesto a pagar por ese paquete de cómputo $130, simplemente, o yo tenía presupuestado pagar $130, simplemente yo tengo un excedente y ese excedente es de $50. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto o he presupuestado pagar $130 por ese paquete de cómputo, pero el precio del mercado fijado por el libre juego de la oferta y la demanda está en $80. Por lo tanto, ese excedente al consumidor es de $50. Ese excedente al consumidor gráficamente se lo representa por el área celeste, es decir, el área debajo de la curva de la demanda, esa área celeste, se la conoce con el nombre de excedente al consumidor. Pero, así como existe un excedente al consumidor, también existe un excedente al productor. Generalmente, cuando los mercados son imperfectos, cuando hay monopolio, cuando hay oligopolio y estos están en capacidad de fijar precios, ¿dónde va a impactar esa fijación de precios hacia arriba?
es precisamente en el excedente de los consumidores. Mientras más excedente se le quita a los consumidores, menor va a ser su nivel de bienestar. Ahora, si los oferentes o los vendedores están dispuestos a dar productos a un precio menor al existente en el mercado, pues también para los productores existe un excedente. Supongamos que un productor está dispuesto a ofrecer sus productos a un precio de $80 o de $50. Y en el mercado, debido al libre juego de la oferta y la demanda, ese producto se encuentra en $90, ese productor ya tiene un excedente de $40. Y ese excedente de $40 definitivamente va a traer pues un ingreso adicional a su flujo de efectivo. Pero ese excedente del productor se lo representa por el área amarilla. Si nosotros ya sabemos estimar las ecuaciones de la demanda y de la oferta, si ya sabemos que la representación o la gráfica, el área celeste es el excedente del consumidor y el área amarilla es el excedente del productor, entonces es para nosotros muy fácil poder calcular, estas áreas. No hay problema si las curvas de demanda y de oferta son lineales, pero a lo mejor también podrían ser cuadráticas, o si las gráficas de oferta y demanda son lineales, o podrían ser curvas. En ese caso, para estimar el excedente del consumidor o del productor, simplemente utilizaríamos el cálculo integral y la estimación del área bajo la curva, ¿no? Y aquí tenemos un ejercicio. Da las siguientes ecuaciones, que son las ecuaciones que hemos trabajado. Estimar el excedente al consumidor y el excedente al productor. Simplemente esa estimación, tanto la del excedente al consumidor como el excedente al productor, se hace a través del cálculo del área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, ¿no? Y en este caso, si nosotros tenemos la gráfica, el área celeste que representa el excedente al consumidor, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 100 menos 55 multiplicado por el equilibrio del mercado, que es 45. Y todo eso, toda esa operación, 100 menos 55 multiplicado por la cantidad de equilibrio del mercado, que es 45, y dividido para 2, vamos a obtener el área del excedente al consumidor. En este caso, tanto el resultado del excedente al consumidor como el excedente al productor son iguales. ¿Por qué? Porque la pendiente de la curva, en este caso las pendientes de la curva de la demanda y de la oferta, también son exactamente iguales, ¿no? Exactamente iguales. Por esa razón. Entonces, y si queremos calcular el excedente al productor, lo podemos hacer. ¿Y eso va a ser igual a qué? A 55 menos 10, que es la ordenada al origen, multiplicado por la cantidad de equilibrio, que también es 45, y todo eso dividido para 2. ¿Por qué? Porque simplemente en la estimación del cálculo del excedente al consumidor y el excedente al productor es base por la altura sobre 2. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Y de esa forma podemos obtener. Ahora, estos resultados, como son áreas, van a estar expresados en unidades al cuadrado. El cálculo del excedente al consumidor es muy tradicional para la microeconomía. Y de hecho hay muchos ejercicios de aplicaciones matemáticas donde se dan casos en que las curvas de oferta y de demanda no son lineales, sino que son ecuaciones cuadráticas, y se vuelve más interesante el cálculo porque ahí tenemos que desarrollar un poquito más nuestras habilidades cuantitativas y aplicar cuestiones de cálculo integral. Como conclusión a esta sesión, podemos decir que el financiamiento del déficit del gobierno mediante un impuesto al consumidor tiene un impacto en el mercado. El nivel de producción de equilibrio va a ser menor y el precio que paga el consumidor va a ser mayor. Así como el precio que recibe el productor va a ser menor al precio del nivel de equilibrio. Toda esta conclusión para poder entender claramente que un impuesto al consumidor, que es netamente una decisión de entorno económico, va a tener
incidencias en las operaciones empresariales y en las decisiones que se tomen en cuanto a procesos de expansión o de contracción en el nivel de ventas. Cuando suben los impuestos, las empresas van a tener que tomar mayor cantidad de recursos para pagar los impuestos y no van a poder destinar esos recursos quizás a fortalecer el patrimonio de estas instituciones. Y una segunda conclusión es que cuando el gobierno impone un impuesto o un subsidio, siempre provocará desplazamientos, ya sean de la curva de la oferta y de la demanda. Yo les recomiendo, si ustedes quieren profundizar en este tema y quieren ganar una mayor experiencia en el manejo y en el desplazamiento de las curvas de oferta y la demanda, hagan también ejercicios adicionales de qué sucede si ahora el impuesto es al productor, de qué sucede si es que el gobierno decide poner un subsidio, y de esa manera fortalecerán mucho el análisis microeconómico y de desplazamiento de las curvas de la oferta y la demanda. Pues espero que hayan disfrutado esta sesión número 4 de nuestro curso de microeconomía en esta licenciatura en mercadotecnia. Como siempre, al concluir una sesión, voy a hacer las recomendaciones durante todo el desarrollo de nuestro curso. Sigan leyendo las bibliografías recomendadas y hagan los ejercicios y las tareas asignadas. Es la única forma de poder lograr un aprendizaje óptimo. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.